Qué bendición poder traer este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Sé que tu vida será transformada y quiero pedirte que ores al Señor, ores al Padre y que el Espíritu Santo de Dios revele esta palabra a tu corazón, a tu vida. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer versículos 48 y 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? La Biblia nos enseña que cada año toda Israel, de todos los rincones de Israel, subían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y dice la Biblia que aquí ya Jesús, el niño Jesús, tenía 12 añitos. Y celebraron la Pascua y cada uno ya regresaba hacia su casa. Pero resulta que esos eran grandes comitivas porque era toda Israel. Entonces iban los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los amiguitos con los que se creció. Bueno, era una tremenda comitiva. Y ya estaban ellos de regreso a su casa en Nazaret, cuando de pronto empiezan José y María a preguntar ¿dónde está Jesús? Estando ellos seguros de que seguramente vendría con sus primitos, con sus amiguitos, con los tíos, por ahí. Y resulta que no lo encontraron. Entonces empieza esa angustia tan impresionante en la vida de María, en la vida de José, a buscarlo, hasta que regresan nuevamente a Jerusalén después de 3 días. O sea, yo soy mamá y no me puedo imaginar la angustia tan tremenda de perder a un hijo. Si fuera solo por unos minutos sería grave. ¿Cómo sería haberlo perdido por 3 días? Entonces dice la Biblia que ellos regresaron al templo y que lo encontraron en el templo con los maestros de la ley, tanto haciendo preguntas como él también hablándoles. Y quedaron todos maravillados. De hecho, los maestros de la ley estaban maravillados del conocimiento, de la inteligencia, de la sabiduría de este pequeño niño de 12 años. Y cuando lo encontraron, entonces, ¿qué hizo la mamá? Bueno, le fue bien a Jesús. Porque normalmente lo que haríamos es casi que pegarle un regaño. O sea, ¿por qué haces esto? ¿Cómo te quedaste por fuera? ¿Cómo me produces esta angustia? Y de hecho la mamá lo regaña un poquito y le dice: pero Jesús, hemos estado buscándote con tu papá, llevamos 3 días, tenemos angustia en nuestro corazón. Y aquí viene una respuesta tremenda del niño Jesús de 12 años. Le dice: ¿no sabías que en los asuntos, en los negocios, que en la casa de mi padre es donde yo debo estar? Entonces José y María no le dijeron nada más, pero yo me imagino que estas palabras tuvieron que impactar profundamente la vida de José y la vida de María. Quiero que vayamos más adelantico ahí al libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a leer versículos del 21 al 24. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Vamos a brincar hasta el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, todos iglesia, hijo de Adán, hijo de Dios. Wow. Entonces aquí ocurrió algo maravilloso. Dice la Biblia que todo el pueblo venía a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Y llegó Jesús también a bautizarse. Y cuando Jesús se bautizó y subió del agua, dice la Biblia que se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, esto no lo escribió nuestro Señor Jesucristo, esto lo escribió Lucas, pero también lo escribió Mateo. Todos los que estaban ahí pudieron escuchar esta tremenda palabra: tú eres mi hijo amado, o sea, yo soy tu padre. Y luego dice la Biblia que cuando Jesús salió del agua, Jesús empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años y era hijo, dice así, según se creía, de José. Y empieza: José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y sigue: hijo de tal, hijo de fulanito, hijo de sutanito, hijo de ta, hasta que llegamos al versículo número 38. Y en ese versículo 38 termina esta palabra, mis amados: hijo de Adán, hijo de Dios. Wow. La intención original de Dios era tener una familia, que todos lo pudieran conocer como padre. Pero tristemente, iglesia, Adán se separó de Dios y a través de Adán toda la humanidad se separó. Nos separamos de Dios por causa del pecado. Así que desde Adán hasta Jesús, la humanidad no conoció a Dios como Padre, sino solo como Dios y no como el Padre. La Biblia nos enseña, cuando tú vas y lees, te metes en el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que todo el tiempo Dios les está hablando, les está diciendo, y especialmente a través de los profetas, Dios les decía: yo soy el Padre. Yo quiero revelarme como el Padre, yo los adopto como hijos. Pero a pesar de la insistencia tan grande de Dios en ser conocido como Padre, parecieron no entenderlo, parecieron no darse cuenta que este era el deseo del corazón de Dios: ser un padre para Israel, ser un padre para su pueblo. Cuando Jesús vino a la tierra, incluso encontramos en este pequeño de 12 años, Jesús todo el tiempo hablaba de Dios como su Padre. Él decía: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre hasta ahora trabaja, mi Padre los ama, mi Padre, yo hablo las palabras que oí de mi Padre, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Pues quiero contarles, iglesia, que esta fue la razón por la que quisieron matar a nuestro Señor Jesucristo. Porque los fariseos, los religiosos, los escribas, los fariseos, los religiosos de esa época no toleraban que Jesús hablara de Dios como su Padre. Ellos no conocían esta faceta de Dios. Y cuando Jesús hablaba de su Padre, varias veces encontramos en la Biblia que quisieron matarlo, porque casi que se hacía igual a Dios al llamarlo mi Padre que está en los cielos. Tremendo. A eso vino Jesús a la tierra, mis amados. Jesús, dice la Biblia, que vino a buscar, a rescatar, a salvar, dice así, lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Esa paternidad de Dios.
Jesús vino a hacer un camino para que la humanidad, para que su pueblo y toda la humanidad pudiera regresar a la familia de Dios. Ese era el propósito de Dios, de Jesús. ¿Sabes de qué se trata nacer de nuevo? Justo nacer de nuevo se trata de un padre y su familia. Dice la Biblia, a lo suyo vino, o sea, a lo que era de su propiedad, de su competencia, o sea, al pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero dice así, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero luego dice algo maravilloso: los cuales no fueron engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Esa palabra engendrados tiene dentro de ella el gen, los genes. Así que Dios puso sus genes en cada uno de los que hemos creído en Él, y ahora pertenecemos a su familia y somos los hijos de Dios. Así que ahora Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, es mi Padre y es tu Padre también. Wow, gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios. Encontramos a Jesús siempre hablando de Dios como su Padre. Del capítulo 14 de Juan al capítulo 17 de Juan, escucha esto, iglesia, 44 veces dice Jesús, mi Padre, mi Padre. Jesús, cuando se acercaron en 2 oportunidades, dice la Biblia, que Jesús les enseñó a orar. En una porque Él les enseñó, quiso enseñarles, y en otra porque vinieron sus discípulos diciéndole, enséñanos a orar. En las 2 oportunidades dice la Biblia que Jesús les dijo, ustedes orarán así. ¿Y cómo arranca la oración? Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Wow. ¿Qué era lo que Jesús nos estaba enseñando desde los 12 años? Quiero que conozcan al que ustedes llaman solo Dios como su Padre. Quiero revelarles al Padre. Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Mi Padre que los ama. Mi Padre que tiene un propósito para ustedes. Este fue todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, revelarnos al Padre. Y claro, Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacer un camino otra vez. De ese camino por el que Adán y toda la humanidad se apartó, Él quiso hacer un nuevo camino para recuperar nuestra relación con el Padre Celestial. Y quiero que veamos qué sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, abramos todos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 17. Vamos a ver una palabra maravillosa, amada iglesia, y vamos a leerla. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Jesús resucitó y dice la Biblia que los apóstoles estaban entristecidos, abrumados del dolor, porque ellos fueron testigos de lejos de la crucifixión, de la muerte del Señor, y estaban amedrentados. Pero también ellos dicen que ellos estaban convencidos de que Él era el Mesías. Pero ¿cómo así que el Mesías ahora estaba muerto?
Entonces estaban tambaleando, entristecidos, su fe estaba flaqueando. Y aunque las mujeres estaban igual, esto es un chulito para las mujeres. Aunque las mujeres estaban igual, ellas seguían en el trabajo, ellas seguían en la obra. Y dice la Biblia que entonces ellas fueron hasta el sepulcro, lideradas por la hermosa María Magdalena. Y hubo un momento en que ellas estaban afuera llorando porque se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Entonces le dijeron a un hombre que había ahí: ¿en dónde le han puesto? ¿Dónde dejaron el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde está el cuerpo? Entonces en ese momento Jesús le habló y le dijo: María, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces ella se volteó y lo vio y le dijo: Maestro. Y si ponemos los otros evangelios, nos damos cuenta que algunos dicen que agarraron a Jesús por los pies o que lo agarraron del brazo. Lo cierto es que inmediatamente se tiraron a agarrar a Jesús de la emoción tan grande. Pero Jesús les dice: suéltame o no me toques. Textual es: no me retengas. Y le da la razón, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, Jesús era en ese momento el sumo sacerdote que debía presentarse ante el Padre con la sangre inocente derramada por él mismo. Pero dice algo más, dice algo impresionante, amada iglesia, porque le dice más: ve a mis hermanos. Está comisionando a María Magdalena y a las otras mujeres: ve a mis hermanos. Quiero decirles esto, amada iglesia: hasta este momento nunca, ni una vez, ni una sola vez, Jesús ha llamado a sus apóstoles, a sus discípulos y apóstoles, hermanos. Nunca los llamó hermanos, ni una vez. Esta es la primera y es la única vez que Jesús lo dice. Después de que Él ha muerto, después de que Él ya los salvó por medio de su muerte, de su sangre, de su sacrificio, y ahora resucita, ahora es cuando los puede llamar hermanos. Antes eran sus discípulos y seguirán siendo, por supuesto. Pero ahora les dice: hermanos. ¿Cuándo alguien es tu hermano? ¿Cuando tiene el mismo papá o cuando tiene la misma mamá? Así que, ¿qué les está diciendo el Señor? Le dice a María Magdalena: ve a mis hermanos. Y les dice esto: y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y a su Dios. Y dice la Biblia que entonces María Magdalena se fue hasta el lugar donde estaban ellos encerrados, amedrentados. Y yo quisiera que pudiéramos ver en nuestra mente, en nuestra imaginación, cómo fue eso. Cuando llegó María y les dice: ha resucitado, lo vi. Jesús está vivo, el Maestro está vivo, como Él nos lo dijo. Él resucitó, Él nos había dicho que iba a morir, pero que se iba a levantar al tercer día. Él lo dijo. Pero algo más: las primeras palabras, el primer mensaje de Jesús resucitado fue este: díganle a mis hermanos. Yo creo que ellos ahí empezaron a mirarse. ¿Nosotros? O sea, ahora somos hermanos de Jesús. Dile a mis hermanos que subo a mi Padre, pero vean a María Magdalena, y a el Padre de ustedes, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Y yo creo que estas palabras tuvieron que retumbar en la vida de los apóstoles, en la vida de todos los que estaban allí reunidos. ¿Cómo así? Ahora empieza una nueva relación. Tanto que Jesús hablaba de su Padre, ahora yo también lo puedo hacer. Amados, todo está a punto de cambiar a partir de este momento en la vida de los apóstoles. Absolutamente todo, porque ahora ellos van a poder conocer a Dios como Padre. Y ese es el deseo del corazón del Padre. Cuando hemos tenido el privilegio, iglesia, de tener un buen padre, yo no sé cuántos han tenido ese privilegio, pero cuando hemos tenido ese privilegio de tener un padre presente, un padre amoroso, un padre esforzado, trabajador, cuando hemos tenido el privilegio de tener un padre juguetón, divertido, responsable, proveedor, generoso, justo, inteligente. Mira, esa es la bendición más grande. Ese es el deseo de Dios. Para eso Dios llama a los hombres, a cada varón. Hoy le hablo a los varones. Esa es tu responsabilidad. Porque como fue mi caso, como es mi caso todavía para la gloria de Dios, a mí me quedó tan fácil asumir a Dios como mi Padre, porque tenía un gran reflejo aquí en la tierra, porque tenía un modelo que me podía hacer pensar en cómo era Dios mi Padre. Y le doy gracias a Dios y bendigo la vida de mi papi, porque ha sido un padre maravilloso conmigo y con mis hermanos. Claro, cuando no ha habido ese modelo, cuando ha habido un padre inexistente, cuando ha habido un padre irresponsable, violento, tal vez un padre traidor, infiel con su madre, con sus hijos, maltratador, cuando ha habido un padre que es un desastre, porque los hay, no debería pasar, no es el plan de Dios, pero los hay. Entonces es más difícil. Pero a todos ustedes que tal vez no han tenido ese padre que les ha ayudado en la vida a comprender a Dios como Padre, quiero que vayamos, que abramos nuestras Biblias en el Salmo 68 y vamos a leer el versículo número 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y hoy te quiero decir que Dios quiere ser el Padre que nunca conociste. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre que no abandona, que no traiciona. Él ya te asumió como hijo. Ahora tú debes asumirlo como tu Padre celestial. Sabes que hay muchas diferentes facetas de quién es Dios. Escúchame esto. Todas esas facetas son muy importantes, son ciertas. Todos los aspectos de Dios, de su personalidad y de su naturaleza son maravillosos, pero todos están mezclados en una forma perfecta, en una armonía perfecta, sin contradicción alguna. Pero el aspecto de Dios que se revela tiene que ver con quién y qué está tratando Dios. Con quién y qué está tratando Dios. Es muy importante que entendamos esto. Bueno, piensa en esto. Piensa, para mí, para mi esposo Aníbal, que está por aquí, yo soy la esposa. Para mis hijos, que están por aquí, para mis hijos, yo soy su madre. Bueno, por aquí está mi esposo. Uy, qué churro. Por aquí también está. Para mis padres, yo soy su hija. Para esta preciosa bebita, Nina, yo soy su abuela.
para ustedes, yo soy la pastora. Para muchos, para mis hermanos, soy su hermana. Para los esposos de mis hermanos, de mis hermanas, yo soy su cuñada. Para sus hijos, yo soy su tía. Pero quiero decirles algo. Soy una sola Gladys, no varias Gladys. Soy una sola Gladys, sin contradicciones, pero que responde en forma diferente dependiendo a quién y a qué me estoy enfrentando. Y todas estas que están aquí hacen de mí quien soy. Y hay un aspecto, amada iglesia, de la naturaleza inmutable de Dios, escúchame, que debe levantar tu fe y que debe permear todo lo que tú piensas y tu forma de relacionarte con Dios y tu forma de recibir todo lo que Dios está tratando contigo, y es su paternidad. Por supuesto que no me voy a portar con mis padres como me porto con mi esposo. Por supuesto que no me voy a portar con mis hijos como me porto como pastora predicando en la iglesia o cuidando las ovejas. Claro que no. Pero hoy Dios quiere que tú lo veas a Él como tu Padre en esa faceta. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, y vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es una palabra tremenda, porque el Señor nos está diciendo: no cometas este error. ¿Cuál error? Bueno, tendríamos que haber leído lo anterior. Y es que hay gente que está pensando que Dios lo mete en tentación, que Dios le va a traer un desastre, un castigo, algo, porque no lo han conocido como Padre. Dice la Biblia: no cometan este error. Escuchen esto: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Vamos a leer otra versión, que es la Nueva Versión Internacional. Dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Pero les traje otra versión, que es una de mis favoritas, que es la Biblia al día. Y vamos a leerla. Así que no se equivoquen, amados hermanos. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios, el creador de la luz, el que brilla eternamente sin sombras ni variaciones. Él, porque así lo quiso, nos dio vidas nuevas a través de las verdades de su santa palabra y nos convirtió, por así decirlo, en los primeros hijos de su nueva familia. Wow, amén. Mira lo que nos está diciendo el Señor, amada iglesia. No cometas este error. Este error lo cometió el pueblo de Israel. Dios Padre les dijo: les entrego la tierra prometida. Es una tierra maravillosa donde fluye leche y miel. Es una tierra abundante, es una tierra buena que se las regalo a ustedes, se las doy en posesión a ustedes y a toda su descendencia.
Pero ellos cometieron este error. ¿Cuál fue? Pensar que el plan de su padre era ser destruidos y literal, como dice la Biblia, tragados como cucarachas en la tierra que les daba el Padre. Estamos ofendiendo a Dios creyendo que Dios Padre hace cosas malas para sus hijos. Así no es Dios, mis amados. No cometamos ese error. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 que Dios hizo todas las cosas y vio que todo era bueno en gran manera, y Dios no cambia. ¿Por qué dice que sin sombra de variación? Porque tenemos esas luces que son el sol y la luna, pero a veces se oscurecen. En la noche no las vemos. A veces la luna la vemos creciente, menguante, etcétera, a veces llena. Así no es Dios, que hizo esas lumbreras espectaculares. Dios siempre brilla. Dios no cambia. Dios Padre nunca cambia. Y quiero que terminemos, por favor, el libro de Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 11. Mateo 9. Mateo capítulo 9 del versículo, 7 del 9 al 11. Ok, no sé si ya lo tenemos por acá. Ok, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuál es la respuesta? Mis amados, ¿cuál es la respuesta? Quiero que cada uno se plantee como padre y todos los hijos con nuestros padres. ¿Alguna vez tú te has sentado a desayunar queriendo tu pan del desayuno y tu papá te ha puesto, o tu mamá te ha puesto una piedra encima del plato diciendo coma? No, es la respuesta. O si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Siguiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Amada iglesia, Dios me dio a mí el privilegio de ser madre. Tengo ese honor. Dios me dio esa oportunidad de ser madre. Y quiero decirles que ese amor paternal, maternal, creo que supera todo. Creo que literalmente yo estoy dispuesta a dar la vida por mis hijos, por cada uno de ellos. He procurado darles lo mejor. He procurado hacer de la vida de mis hijos vidas felices y plenas. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. Te quiero decir algo. Dios Padre solo, únicamente tiene cosas buenas para sus hijos. Dios no está planeando una tragedia para ti. Dios no quiere descargar su ira sobre ti. Si Él es tu Padre, Él te ama, Él te protege, Él te cuida, Él te bendice. Gracias a Dios por eso. Y vamos a continuar viendo cuántas cosas buenas tiene Dios para cada uno de sus hijos. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Y pídele al Espíritu Santo que esta no sea solo una palabra que tú escuchaste y una información que te va a quedar en la cabeza, sino que esa palabra baje a tu corazón y permee tu relación con Dios. Asume a Dios como tu Padre.
te puedes estar perdiendo las más grandes bendiciones de la vida por no tenerlo como tu Padre.